inicio. Vamos a abordar lo que son los cocientes notables. Entonces, aquí tenemos la continuación del tema 5. Y vamos a abordar lo que son, como les decía, los cocientes notables. Entonces, la semana pasada abordamos los productos notables y pues en este momento le corresponde el turno a lo que son los cocientes. ¿Listo? Como ustedes saben, cociente eh, está relacionado con la operación de la división. Y cuando hablamos de que algo en álgebra es notable es porque se puede realizar por simple inspección, ¿sí? Entonces, de igual manera que los productos notables, los cocientes tienen unas características, entonces son divisiones, evidentemente, con ciertas características que permiten obtener el resultado, evidentemente el resultado de esa división, sin realizar toda la operación, sino que como su nombre lo indica, pues se pueden calcular por simple inspección, ¿sí? Los cocientes notables entonces son 4. Hemos visto que los productos notables eran 6. En los cocientes notables tenemos que son 4. ¿Listo? Entonces, vamos a anotarlos acá. Tenemos que el primer cociente notable es a al cuadrado menos b al cuadrado entre a más b. ¿Listo? Ese es el primer producto notable. Ahorita miramos a qué equivale. El segundo producto notable es cuando tanto el numerador como el denominador son restas. Entonces tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a menos b. Entonces tenemos negativo, positivo y los dos negativos. El tercer caso es cuando los dos son sumando. Entonces tenemos a al cuadrado más b al cuadrado entre a más b. ¿Listo? Y el tercer caso, el último caso, perdón, disculpen, aquí no es al cuadrado, sino al cubo. Estos son al cubo. El último caso es cuando los dos están restando, pero están al cubo. Entonces, a al cubo menos b al cubo entre a menos b. ¿Listo? Esos son los 4 cocientes notables. Resulta que si nos damos cuenta, cuando están al cuadrado, no tenemos o sea, no tenemos una expresión donde el numerador y denominador sean sumandos, sean sumas. Eso quiere decir que en esa división no es posible realizarla de una manera exacta. ¿Listo? Y estas divisiones que tenemos acá se resuelven de manera exacta. Entonces, aquí las tenemos. Para resolverlas, tenemos dos maneras. O puedo hacer la división, entonces a al cuadrado menos b al cuadrado entre a más b, ¿cierto? Voy a hacer la primera y procedemos a realizarla, igual que como hicimos la división en semanas anteriores. Entonces, la primera de cada una de las dos, entonces los divido, ¿cierto? Y eso me daría a, que sería el número que viene acá. Luego a por a da a al cuadrado, entonces lo escribo y le cambio el signo. Luego a por b daría ab, por eso el espacio, más por más da más, aquí le cambio el signo. Hago la operación, entonces me quedaría que la primera se cancela, eso es lo que siempre se busca, y luego me quedaría menos AB y bajo la siguiente, que es menos B al cuadrado. Hago la operación, entonces si tengo menos AB y lo divido entre A, recordemos, la primera de acá con la primera de acá, entonces nos damos cuenta que cancelamos y nos queda que eso es menos B, por eso aquí vendría menos B. Luego hacemos la multiplicación. Fíjense que es repetir el procedimiento que ya habíamos hecho. Entonces, B por A da BA, ¿sí? Que el orden como es multiplicación no importa. Menos, acá, menos por más da menos. Aquí le cambio el signo. Luego, B por B, tendríamos B al cuadrado, entonces debajo de B al cuadrado, menos por más da menos, y aquí le cambio el signo. Nos damos cuenta que esto da 0 y esto también.
nos da una división exacta, que es lo que estamos buscando. Por tanto, el resultado de esta división, de este cociente notable, es A menos B. ¿Listo? Esta es una manera de realizarlo, utilizando la división. La otra manera es haciendo la factorización, porque usted ya sabe, bueno, A al cuadrado menos B al cuadrado entre A más B, ¿no? Entonces, fíjense que el numerador es un caso de factorización, es una diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados se soluciona colocando en un paréntesis las raíces sumando y en la otra restando. Y pues aquí directamente podemos proceder a cancelar. Entonces nos damos cuenta que en el denominador está A más B y en el numerador también. El resultado es A menos B, que es lo mismo que vio en la división y lo mismo que escribimos acá en el cociente notable. De la misma manera, entonces se pueden calcular los demás. ¿Listo? Entonces voy directamente a escribir el resultado de los demás y ya luego los verificamos. Entonces tenemos que para el segundo caso, fíjense que si utilizamos la factorización, es exactamente el mismo procedimiento. Solamente que en el denominador ya no vamos a tener una suma, sino que vamos a tener una resta. Aquí sería una resta. Por tanto, si aquí es una resta, pues vamos a cancelar, es el que está restando. ¿Sí? Entonces, A menos B lo cancelamos con A menos B, o sea que el resultado es A más B. Ahí tendríamos A más B. ¿Listo? Que es ese caso. Ahora con los cubos. Se puede hacer de la misma manera, o haciendo la división, como se hizo en este lado, o haciendo la factorización, evidentemente con otro caso, porque este ya no es una diferencia, este ya no es una diferencia de cuadrados, sino que es una diferencia de cubos, que está elevado a la 3. Entonces habría que hacer la factorización de ese caso o la división. ¿Listo? Entonces vamos a hacer inicialmente la división. Vamos a hacer la división completa para ver qué nos da el primero de ellos. Entonces tenemos que es A al cubo más B al cubo. Voy a dejar los espacios porque ahí me van a salir los cuadrados y los que no tienen letra, entonces los que no tienen exponente, entonces voy a dejarlos separaditos. Es mejor que me sobre espacio y no que me falte. Y lo voy a dividir entre A más B. ¿Listo? Vamos a hacer esa división. Entonces recordemos, primer término del dividendo, pues A al cubo dividido el primer término del divisor. Y eso nos daría A al cuadrado. O sea que aquí tendríamos escrito A al cuadrado. Luego, A al cuadrado por A me daría A al cubo. Lo ubico debajo de su semejante y le cambio el signo. Luego, A al cuadrado por B nos da A al cuadrado B. Entonces, como no está, lo voy a escribir acá al lado, A al cuadrado B. Ahora reviso signos. Aquí es positivo, aquí también. Entonces el resultado queda positivo, pero como le cambio el signo, entonces pasa a ser negativo. Recordemos que cuando pasamos de hacer la multiplicación acá y escribir el resultado acá, el signo debe cambiar. Entonces hacemos eso, hacemos la resta, necesito espacio para hacer la resta, y entonces la primera resta pues es A al cubo menos A al cubo, pues eso me da 0, entonces se cancelan. La segunda expresión está solamente menos A al cuadrado B, pues entonces la bajo, no hay que hacer algo más. ¿Listo? Ahora bajo la siguiente expresión y sigo haciendo la división. Recuerden, primer término del dividendo entre primer término del divisor, entonces menos A al cuadrado B entre primer término del divisor, perdón, es acá arriba, dividido A, entonces nos damos cuenta que eso nos da menos AB, ¿cierto? En el numerador tenemos A al cuadrado, es como tener A por A, este A al cuadrado, entonces pues cancelo esta A con una de esas, entonces me quedaría menos AB, ¿listo? Porque esta ya se descompuso, ahí está. Entonces eso nos daría menos AB, menos AB. Hago la multiplicación nuevamente, entonces menos AB por A da menos A al cuadrado B, lo escribo debajo de su término semejante, le cambio el signo y hago la multiplicación ahora de ese menos AB por el segundo término del divisor. Entonces, menos AB por B, pues nos quedaría menos AB al cuadrado, ¿sí? Entonces, menos AB al cuadrado. Recordemos que le cambio el signo cuando pasa acá a restar. Entonces, al pasar al restar, ya podemos hacer la operación. Recordemos que la primera columna, la idea es que se cancelen y aquí se cancelan porque es menos a al cuadrado b más eso mismo, signos diferentes y ese mismo número pues da 0, se cancelan. Y los demás están solitos cada uno en su columna, entonces los bajo. ¿Listo? Y repito el procedimiento. Entonces,
el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, entonces sería a b al cuadrado entre a. Entonces aquí pues es más sencillo porque cancelo a con a, me quedaría b al cuadrado. Entonces ya tenemos el resultado de acá, entonces más b al cuadrado. Luego hago las multiplicaciones, entonces ya sabemos que b al cuadrado por a da a b al cuadrado. Más por más da más, entonces aquí le cambio el signo. Y ahora b al cuadrado por b me daría b al cubo, lo ubico debajo del otro cubo. Y aquí es positivo y positivo, entonces eso daría positivo, acá le cambio el signo y hago la operación. Entonces el primer término de la izquierda es la misma expresión pero con diferente signo, entonces da 0 y con el segundo término también. Ahí tenemos el resultado. O sea que el producto, el cociente notable de esta división, o sea, el resultado de esa división es a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. ¿Listo? Fíjense que en el segundo caso es, ni siquiera voy a borrar el procedimiento de la división, porque lo único que van a variar son signos. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí cambiaría este signo, que pasaría a ser menos, ¿cierto? Cambiaría este signo de acá, que pasaría a ser menos también. Y entonces me va a cambiar este signo y me van a cambiar únicamente notación de signos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá esto va a cambiar. Entonces, el resultado, al final de cuentas, de hacer toda la división, nos quedaría que es a al cuadrado más ab más b al cuadrado, que sería el último cociente notable. A partir de esos cuatro cocientes notables es que ya vamos a poder darle uso, ¿sí? Vamos a identificar siempre a como el primer término, la raíz del primer término, y b la raíz del segundo término. ¿Listo? Aquí en el primer caso, en estos dos primeros productos notables, pues sería la raíz cuadrada, pero en el tercero y en el cuarto, pues vendría siendo la raíz cúbica, porque está elevada a la 3. ¿Listo? Entonces, esos son los cocientes notables. Vamos a ver cómo se utilizan. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizarlos para realizar las siguientes divisiones, los siguientes cocientes. Voy a realizar unos dos ejemplos, unos tres ejemplos, empezando por uno pues no tan complejo e ir aumentando el nivel. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este. A al cuadrado menos 4b al cuadrado entre a más 2b. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que revisar? Tenemos que revisar que los signos correspondan a alguna de las formas. ¿Listo? Entonces, fíjense que en el numerador es resta, entonces la resta de un binomio, y en el denominador, en el numerador es la resta de un binomio, en el denominador es la suma de un binomio. Entonces vamos a buscarlo y se cumple este caso. ¿Listo? Respecto a los signos. Por ahora los signos. Ahora hay que revisar la parte numérica porque los solos signos no son suficientes. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos verificar que los términos del numerador, es decir, este a al cuadrado y este 4b al cuadrado, sean el resultado de elevar al cuadrado este a y este 2b. ¿Listo? Si eso pasa, entonces se puede aplicar el cociente notable. Bueno, primero que los signos correspondan a alguna de las formas. Y segundo, identificar que el numerador, en el mismo orden, corresponda al elevar al cuadrado o al cubo, dependiendo de los signos. En este caso, al cuadrado, que sea el resultado de elevar al cuadrado los términos del denominador. Eso es lo que vamos a verificar. Entonces, si yo elevo a al cuadrado, pues me quedaría a al cuadrado, se cumple el primero. Si yo elevo 2b al cuadrado, entonces quedaría 2 por 2, 4, y b por b, b al cuadrado. Entonces el otro también se cumple. Si eso se cumple, entonces podemos decir que el resultado sería directamente, sin hacer ninguna operación, sería entonces tomar la raíz cuadrada del primero, o sea, a, y restarle la raíz cuadrada del segundo. ¿Listo? Directamente. Ahí ya habríamos terminado. Ese es todo el proceso para aplicar ese producto, ese cociente notable. Si lo queremos verificar, ¿qué hacemos? La división. ¿Listo? Sin embargo, si seguimos las características del cociente notable, ahí ya habríamos terminado. Ese es todo el uso de ese cociente notable. Vamos a revisar otro. Bueno, antes de eso, ¿hay alguna pregunta? Ok, entonces asumo que no. Voy a revisar otro. Entonces,
81 a la 6 menos 100b a la 8 entre 9a al cubo más 10b a la 4. Entonces debemos revisar si es de alguno de los casos. Entonces, como los casos están numerados, ustedes me dicen si pertenece a alguno de los 4 casos que están ahí. Y si sí, ¿a cuál? Al primero. Correcto, al primero. Fíjense que verificamos los signos, y es lo primero que hacemos, y nos damos cuenta que es exactamente la misma ubicación del anterior. Entonces, negativo en el numerador, se resta en el numerador, suma en el denominador. Luego verificamos que elevar al cuadrado los términos del denominador me den los que están en el numerador. Entonces me quedaría 9a al cubo, todo al cuadrado. Vamos a verificarlo. Y 10b a la 4, todo al cuadrado. A ver qué nos da. Entonces, si calculo el 9a al cubo, me quedaría 9 por 9, 81. Y a a la 3 por a a la 3, recordamos que dejamos la misma base y sumamos los exponentes, que sería 3 y 3. O en este caso es potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes, 3 por 2, 6. Y acá entonces 10 por 10, 100. Y b a la 4 al cuadrado, pues sería b a la 8. Entonces se cumple, ¿listo? Se cumple que los términos del numerador son elevar el resultado del cuadrado de los del denominador. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de ese cociente notable? 9 al cubo menos 10b al No, 4. correcto. Listo. 9a al cubo menos 10b a la 4. Ahí estaría el cociente notable. ¿Listo? Ahora, con los cubos. ¿Listo? Porque aquí hicimos dos ejercicios con los cuadrados. Vamos a hacer un ejemplo, un par de ejemplos también con los cubos. Eh, entonces, por ejemplo, si tenemos acá, 8x al cubo más 27y al cubo entre 2x más 3y. El análisis que hay que realizar es el mismo, ¿listo? La única diferencia es que cuando hagamos esta verificación que tenemos aquí en la parte inferior, entonces ese resultado ya no va a ser elevarlo al cuadrado, sino elevarlo al cubo, porque pues acá tenemos un exponente a la 3, ¿listo? Entonces, de nuevo, ¿a cuál caso pertenecería ese ejercicio? Teniendo en cuenta los signos. A la El 3. tercero. Al tercero, correcto. Primero descartamos eso, ¿listo? Para saber qué hacer. Entonces ya sabemos que por los signos únicamente podría ser del caso 3. Entonces vamos a verificar si es del caso 3. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los dos términos del denominador, o sea, el 2x y el 3y, y los voy a elevar al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque el caso 3, si nos damos cuenta, está elevado al cubo. El tema del, sí, el caso 3. Entonces, hacemos eso. Y vamos a verificar. Entonces, 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2, o sea, 8. Y x al cubo, pues me quedaría x al cubo. Y acá pasaré lo mismo. Entonces, 3 a la 3, ¿cuánto da? 27. 27. Correcto. ¿Qué es el resultado de hacer la operación de 3 por 3 9 por 3 27? ¿Listo? Y pues quedaría y a la 3. En este caso, nos damos cuenta que cumple. Entonces, los términos del numerador es el cubo de los términos del denominador. Si eso se cumple, entonces vamos a aplicar la definición de ese cociente notable. Entonces dice que es el primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? Estamos haciendo uso de este 3, ¿no? Entonces dice que iría el primero al cuadrado. En esta expresión, ¿cuál sería ese primero? 2x. Correcto, el 2x. Ese 2x es el que vamos a elevar al cuadrado, o sea que escribimos 2x elevado al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado toda la expresión, no solamente la x. ¿Listo? Menos, y luego dice AB. Entonces, ese AB, ¿qué me estáis diciendo ahí? ¿Qué es? ¿Qué significa? 2x más 3y. Multiplicados.
¿Listo? Sí, esos dos, pero multiplicados, porque ahí tenemos a por b. Entonces aquí sería 2x por 3y. ¿Listo? Luego tenemos más b al cubo, perdón, b al cuadrado, que es lo que subraya ahí. Entonces, luego, ¿qué iría? El 3y, 3y al cuadrado. Correcto. Entonces, más 3y, 3y todo al cuadrado. Y para finalizar, entonces, resolvemos ahí lo que se pueda. Entonces, vamos a resolver. 2x todo al cuadrado, ¿cuánto nos da? 4x. 4x al cuadrado. Correcto. Entonces, 2 por 2, 4, y x por x, x al cuadrado. ¿Listo? Menos, ¿cuánto me da esta multiplicación de acá? Mm, 5xy, Menos 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 1xy. 5xy, 6x al cuadrado. Recuerden que es 6xy. multiplicación. Ah, perdón, es que ¿Listo? estaba restando. Perdón. Correcto. Ahí es menos multiplicación. Entonces, sí, 6 y las letras, x, y. Bien, porque como las letras son diferentes, entonces las escribimos ya, sin problema. Los números sí los multiplicamos. Más, ¿y aquí cuánto me quedaría? 9y al cuadrado. Correcto. Entonces, 9y al cuadrado. Listo. Ya está solucionado. Listo. Ese es todo el procedimiento.